Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Cope Santos RL hoy, 18 de mayo del año 2018. Les saluda a su amigo el licenciado José Quiles Mataporras. Y me acompañan en el set, además de nuestro invitado especial, el licenciado Celso Gamboa Sánchez, el doctor Jorge Roldán Villalobos, que estamos vía telefónica porque está en un congreso médico en San José. Así es que buenas noches, doctor. Buenas noches, don Aquiles, buenas noches, Roy. Licenciado, un gusto de tenerlo por el programa con nosotros. Le agradecemos mucho el esfuerzo que usted hace por compartir este día y este programa. Un saludo también a los amigos televidentes y radioescuchas. Gracias, doctor. Don Roy Naranjo Barco, buenas noches. Buenas noches, don José. Buenas noches, don Celso. Por supuesto, al doctor allá a la distancia, y excelente que el doctor siempre se está capacitando para atender y dar mejor servicio a sus pacientes. Tachito le está pagando una membresía para que se capaciten. Bien, como decíamos, hoy tenemos a don Celso Gamboa Sánchez, es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien también fuera fiscal general de la República, asistente del fiscal general de la República. Fiscal general adjunto. Fiscal general adjunto, fue viceministro de Seguridad Pública, comisionado antidrogas, director de la DIS también, ¿verdad?, de la inteligencia, y pues finalmente había sido electo como magistrado con un total de 43 votos de los 53 diputados que estaban presentes en ese momento en la Asamblea Legislativa. Y indicarle a nuestra gente que nos escucha por televisión y por la radio, también por internet, que cuando este programa lo estamos haciendo grabado, dado que lamentablemente se presentó un problema técnico en internet a nivel nacional, y eso hace que no podamos salir en vivo como lo hemos hecho otras veces, o como lo hacemos generalmente, o todo el tiempo. Esa sería la excepción. Pero bien, vamos a aprovechar la presencia aquí de don Celso Gamboa Sánchez, a quien le damos saludo y bienvenido, don Celso, buenas noches. Muy buenas noches, don Aquiles, don Roy, doctor, y por supuesto a todos los televidentes y a los radioescuchas que nos ven a lo largo y ancho del país. Para mí es un privilegio estar en este hermoso lugar. Tenía tiempo de no venir y es un orgullo poder contestar y despejar cualquier tipo de duda que tengan todos los televidentes acerca de lo acontecido en los meses recientes. Usted sabe que estas cuestiones técnicas son así. Siempre pasa. Lo ideal es que en un mundo tecnológico como el que tenemos actualmente, estas cosas no suceden, pero siempre hay imponderables. Un día de estos entré al Banco de Costa Rica a hacer un pago de protocolo. Tuve que estarme ahí 4 horas haciendo fila con toda la gente que muy pacientemente estaba esperando, y el sistema llegaba por ratos. Pero bueno, eso es parte del avance tecnológico que tiene nuestro país. Y nosotros hemos querido, y invitamos a don Celso, y quien muy amablemente aceptó nuestra invitación, para que habláramos de su verdad. Yo he pensado de su verdad, de todo lo que ha sucedido alrededor suyo. Hace 2 años, menos 1 año, en Costa Rica, cualquier persona deseaba tomarse una foto con don Celso, deseaba tomarse un café con don Celso, deseaba sentarse en una mesa con don Celso. Era una persona que llegó a estar en los medios públicos durante todos los días, era consultado por los medios de comunicación sobre casos que estaban en la corriente judicial o en el tema del Ministerio de Seguridad Pública. Y de repente, como sucede muchas veces, de unos meses para acá, mucha gente tomó una posición contraria a esa que se daba antes, ¿verdad? De
cuando era buscado por la gente. Y ahí hay un refrán que dice que el que tiene techo de vidrio que tire la primera piedra. Lamentablemente así es. Y entonces yo también he pensado que muchos medios de comunicación, escritos, televisados o radiales, tampoco le han dado la oportunidad, o sea, no ha habido equilibrio entre lo que se dice en contra de don Celso y la verdad que don Celso tiene acerca de estos hechos, y por eso hemos querido que él venga acá a comentar con nosotros eso que mucha gente tiene tal vez distorsionado en cuanto a lo que es realmente todo lo que rodea este caso. Así es que, don Celso, realmente para mí es muy agradable tenerlo acá y para nosotros en el programa. Y yo quiero preguntarle lo primero, ¿qué hay detrás de todo esto, don Celso? ¿Qué es lo que pasó después de eso? Le digo que usted tenía una connotación pública permanente en los medios de comunicación y de repente la página se vuelca. Bueno, en primer orden hay que señalar que el tema del cemento chino, de la importación del cemento chino y la conformación de la comisión que investigó el cemento chino fue una comisión con carácter eminentemente político. Y de la lectura y del feeling mío como exministro de Presidencia, como exministro de Seguridad, puedo decirle que esto es una creación política, en principio, para dañar al gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís, pero es muy hábilmente contenida por diputados que integraron la comisión, llámese Otón Solís y llámese Patricia Mora, que en lugar de afectar a las intenciones del partido oficialista, lograron su cometido, salir avante del problema, generando distractores del problema principal, que era un crédito de $32 millones que había entregado el Banco de Costa Rica, y trasladarlo a un aspecto meramente morboso sobre qué personas conocían o no conocían al importador de cemento, Juan Carlos Bolaños, y no se concentraron en los aspectos medulares, por ejemplo, quién cambió el reglamento para la importación, porque este reglamento para la importación del cemento fue cambiado en la administración Solís Rivera. Quien lo cambia es el ministro de Economía, Industria y Comercio, Welmer Ramos. Y usted puede preguntarse, don Aquiles, don Roy y doctor, y usted allí en su casa, ¿dónde está Welmer Ramos? Welmer Ramos está premiado en la Asamblea Legislativa, es diputado oficialista de la fracción del PAC. La tortilla se vuelca de una manera tan fuerte que termina haciéndose una maraña muy morbosa sobre si una persona como yo, magistrado, exministro en 2 administraciones, exdirector de la DIS, conocía o no conocía a Juan Carlos Bolaños, cosa que desde el principio, desde el primer día que me lo preguntaron, lo acepté, porque Juan Carlos Bolaños ha sido un proveedor de la Comisión Nacional de Emergencias desde hace más de 10 años y siempre ha sido y siempre fue reconocido como un empresario legítimo, una persona que yo la llego a conocer en casa presidencial, que asiste a eventos de embajadas, que es invitado de honor en las cámaras de comercio, pues uno no podría sospechar ni por ápice de que se encuentra dentro de un aparente negocio ilícito. Y digo aparente porque cada vez que uno escarba un poco más en este famoso caso del cementazo, se da cuenta de una gran cantidad de barbaridades y horrores que pareciera ser que este caso podría eventualmente terminar en nada y generándole al costarricense una gran expectativa y un gran descrédito a la clase política sobre si hubo algo o no, y al final termine un entuerto meramente comercial. Antes de poder yo y Roy hacerles más preguntas, como tenemos al doctor en la línea telefónica para aprovechar y que tiene que concentrarse en el Congreso, damos a la palabra al doctor. Doctor. Muy bien, aquí estamos. Bueno, nuevamente agradecerle a don Celso la presencia en el programa y adelantarle que nos lleve un saludo bastante cariñoso a doña Cecilia, que también tuvo la cortesía de acompañarnos en el programa. Don Celso, sabemos que usted pidió al Tribunal Contencioso Administrativo
que revise su destitución como magistrado en la Sala Tercera. Quisiéramos conocer en qué etapa del proceso judicial se encuentra el caso actualmente. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta que me parece importante, asociada a lo que usted acaba de comentar, es si es cierto o no, porque me parece que nunca se comprobó que su relación, si hubiese relación con Juan Carlos Bolaños, tuviera algo de malo en realidad. O sea, a usted nunca se le comprobó que existiera alguna causa pendiente por vínculos con el empresario. A eso es lo que quisiera que se refiriera, don Celso. Gracias. Nuevamente, un saludo. Gracias, doctor. Sí, para despejarle las dudas a usted y a todos los televidentes, Celso Gamboa fue absuelto totalmente del cementazo. Quedó claro a la Corte, en el juicio que fui sometido, que no tuve ningún tipo de participación, que no investigué ni tampoco participé en ningún proceso penal en el cual estuviera involucrado Juan Carlos Bolaños Rojas, el empresario que se encuentra privado de libertad el día de hoy. Eso es un tema fundamental y principal porque gran parte de la ciudadanía hizo ese morboso vínculo alimentado por este medio de comunicación que dirige Pilar Cisneros, no sé quién es, pero es crhoy.com, que precisamente lo que hacen es hacer un ligamen perverso entre mi persona y Juan Carlos Bolaños, como si yo hubiera sido quien le prestara la plata en el Banco de Costa Rica, como si yo hubiera sido el que lo hubiera investigado o como si yo hubiera sido quien lo hubiera juzgado. Lo cierto es que Costa Rica tiene que tener claro es que ya tengo en mis manos una sentencia absolutoria donde me desvinculan por completo de ese tema. Y por supuesto que queda claro que yo lo que nunca he negado lo conocí. En el tema del proceso contencioso, tengo que explicar, como se lo expliqué casi que con dibujos a los diputados de la Asamblea Legislativa, el proceso de destitución fue ilegal, incorrecto. El artículo 101 del reglamento de la Asamblea Legislativa dice que la votación debe ser privada, secreta, y el artículo 104 del reglamento dice que no se pueden aceptar mociones para que la votación sea pública. Entonces, el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, aplicando en contrario a la ley, decide aceptar una moción irresponsablemente firmada por los diputados del Frente Amplio, Edgardo Araya, Patricia Mora Castellanos, por el diputado Marco Vinicio Redondo y por el diputado Javier Cambronero del Partido de Acción Ciudadana, que es votada en la Asamblea y obligan a los diputados a votar para decidir si es público o no. Y por supuesto que el voto, la esencia del sufragio es que debe ser secreta. Y ante la semejante presión que había por parte de los medios de prensa, llámese crhoy.com y algunos troles de internet que se hacen llamar medios de comunicación, que son reportajes pagados en favor de determinados intereses, es que se da una violación al reglamento de la Asamblea Legislativa y por supuesto yo les advertí a los diputados de la manera más transparente, tienen que absolverme porque los cargos que me imputaron no son sujeto de sanción disciplinaria, y lo segundo, yo renunciaría de la manera más pacífica posible. Si no me absolvían, como no lo hicieron, iba a proceder a demandar al Estado costarricense y por supuesto, ténganlo claro costarricenses, que yo publicaré el nombre y apellido y fotografía de cada uno de esos irresponsables que torcieron el reglamento de la Asamblea Legislativa y que va a generar que de su bolsillo salga una cantidad muy importante de dinero para resarcirme por los daños y perjuicios sufridos producto del populismo legislativo. Yo no tengo otro nombre más que hacerle, que es populismo legislativo. Vea usted que pospusieron mi destitución hasta después de las elecciones. Esto precisamente porque no había un hecho comprobado entre el vínculo de Juan Carlos Bolaños y mi persona, pero sí había un hecho comprobado entre el vínculo de Juan Carlos Bolaños y los diputados
que hoy están integrando el gobierno del presidente actual Carlos Alvarado. O sea, fue hábilmente manejado por Patricia Mora, que hoy está en el gobierno de Carlos Alvarado, y Otón Solís ganándose una cantidad exorbitante de millones de colones, y que muy convenientemente ahora dice que se autoexilie y que se va a quedar callado y no va a hablar absolutamente nada. Esas son las personas que lograron darle vuelta al cementazo y no darle la dimensión correcta. Eso es muy importante que lo tenga claro la población costarricense. ¿Por qué estoy recurriendo? ¿En qué estado está? Bueno, lo delegué con mis abogados y no tengo claro en este momento, no le sigo, estoy en el ejercicio privado de la profesión y dando algunas asesorías y consultorías, y entonces no sigo el estado del proceso. Bien, vamos a ir a una primera pausa con nuestros colaboradores y ya regresamos. Como notarán, estoy un poquito afectado de la garganta por mucho hablar. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Cope Santos RL. Hoy conversando con el licenciado Celso Gamboa Sánchez, es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hablándonos del caso del cemento, de su verdad y pues lo que mucha gente piensa, que aquí hay todo un montaje político en el cual una de las víctimas es don Celso Gamboa, y yo creo que también se quiso involucrar al gobierno de don Guillermo Solís, porque todos los días los medios de comunicación decían que en este gobierno se daba la situación del cementazo. Yo no sé si tendrá responsabilidad o no el señor presidente de la República, pero será una cosa que la historia tendrá que aclarar. Don Roy. Gracias, don José. Don Celso, ¿existían o en ese momento en que empieza todo el caso del cementazo, considera usted que habían algunos temas más relevantes en el país? O sea, ¿estaba sucediendo algo de mayor importancia y que toda la energía se trasladó hacia el caso del cementazo como para ocultar cosas que podrían estar pasando? Bueno, hay que medir los tiempos políticos. Esto se genera, don Roy, precisamente en vísperas de las elecciones, y hay que afectar al gobierno. Como ya uno avesado en la política sabe que al final de gobierno se revienta siempre un escándalo. En el gobierno que yo estuve como director de la DIS y como parte del Ministerio de la Presidencia, en el de Laura Chinchilla, se reventó la trocha. ¿En qué ha parado la trocha? En nada, costarricenses, en absolutamente nada. En el gobierno Solís se revienta el supuesto cementazo. Y, repito, en este momento hay dos personas privadas de libertad, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia destituido, y ninguno de las personas que políticamente intervinieron en la modificación del reglamento para permitirle a Juan Carlos Bolaños importar el bendito cemento chino están bajo ningún tipo de sanción. Vea usted, repito, Welmer Ramos es diputado de la República, y el ministro en ese momento y el otro Sergio Alfaro está en ejercicio liberal de su profesión, y Melvin Jiménez ni siquiera fue mencionado en el informe final, cuando quien más impulso le dio a esto fue el diputado de Liberación Nacional, Ronnie Monge, que terminó, sin proponérselo yo, estropeando la campaña del candidato Antonio Álvarez de Santi, que se perfilaba como presidente de la República. No sé si aún está el doctor en la línea telefónica, ¿no? No. Doctor, ¿tiene alguna consulta más para don Celso? Ya cortó. Bueno, usted decía, don Celso, que está demandando al Estado costarricense y a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia en la vía contenciosa y a otros diputados más. Y supongo yo que es una demanda en donde usted reclama daños y perjuicios, en donde ellos tendrán que responder solidariamente de acuerdo al artículo 192 de la Ley General de Administración Pública. Ellos tendrán que responder solidariamente, pero no tienen con qué pagar.
Y yo, como les repito, y si ustedes ven y recapitulan y ven mi discurso en la Asamblea Legislativa, yo les dije, no me quiero hacer millonario a costa del dinero de los costarricenses, pero no les voy a permitir a ustedes que me saquen por la puerta de atrás de la Corte, porque me lo están haciendo de una manera ilegal. Y nosotros, los abogados y cualquier ciudadano costarricense, se debe al principio de legalidad. Y si no hay legalidad en su despido, como cualquier trabajador, desde el más humilde hasta el puesto más alto, tiene la obligación y necesidad de reclamar los daños y perjuicios, sobre todo porque en este caso mi honra fue afectada. Vea usted que en el informe legislativo por el cual se me despide porque yo estuve en Panamá con una mujer que no era mi esposa. Y eso en el año 2000. Eso fue de todo lo que me acusaron de cometer una infidelidad marital. Y eso no es causal de despido en ninguna, ni en la empresa privada, ni en la empresa pública. Entonces, si ese es el argumento que toman los diputados porque daña la majestad y la investidura del cargo de un magistrado, yo podría decirle a usted que una gran cantidad de empleados públicos y privados, si eso fuera causal de despido, deberían irse a agarrar las maletas e irse para su casa. Pero eso es lo que quieren entender Costa Rica. Fue un montaje político del más vil, el más cruel del mundo, en donde fueron los diputados obligados a votar públicamente, de manera ilegal y por consentimiento del diputado exconvicto Gonzalo Ramírez, que permitió que aceptar esa moción y poner a votación, que era lo que no debía hacerse. Simplemente, si me querían echar de manera privada, lo hubieran hecho perfectamente y yo no hubiera tenido oportunidad de reclamar, aunque me hubieran echado por un motivo que es el único que se me comprueba, de que estuve en Panamá con una mujer que no fue mi esposa. Lo acepté y la única persona que debía perdonarme era mi familia, y me perdonó desde hace más de 3 años. Sí, ese era una de las preguntas que yo tenía por ahí, la afectación en la familia, porque desgraciadamente estos temas van más allá, no solo de la parte profesional, sino que tocan las raíces de la familia, ¿verdad? Y me imagino que en este caso, pues sí tuvo su afectación importante, don Celso. Don Celso, a raíz de eso mismo, la gente piensa, no el político que está ahí, que usted tal vez recibió plata del cementazo. Bueno, quiero explicarles y contarles que todas mis cuentas, las mías, las de mi familia, las de mi esposa, las de mis parientes, las de mis tías, las de mis tíos, hasta los primos segundos que no conozco, ya fueron auscultadas por doña Emilia Navas, y ya se dio cuenta que no hay absolutamente nada, no hay dinero escondido, que todo lo que yo tengo, que todo lo que yo poseo corresponde al patrimonio de 23 años de trabajo en el sector público. Por supuesto que lo último que se hubiera pensado o ese rumor tan dañino y tan morboso que alguna gente sin ningún sustento probatorio soltó, bueno, yo lo probé con una sentencia, nada, 0 pesos, todo lo que recibí, todo lo que declaré ante la Contraloría General de la República, se comprobó que mi patrimonio corresponde a mis ingresos salariales como funcionario público de 23 años. También se decía que cuando usted vino de Panamá, que traía una valija y especularon un montón de cosas, que traía dinero, que traía ropa, ¿Qué le podemos decir a la gente? Es que la gente puede inventar lo que sea. Es que primero es importantísimo que la gente sepa que yo entré a Costa Rica con mi pasaporte original, con mi pasaporte ordinario, y teniendo derecho a entrar con el pasaporte diplomático, porque la condición de diplomático la tengo. Pero aunque usted tenga el pasaporte diplomático costarricense, usted no está exento de ser revisado. Aquí lo único que no se revisa en Costa Rica es la valija diplomática. Y los magistrados, ni los diputados, ni el presidente de la República, amigos costarricenses, tienen valija diplomática. Solo la tienen los embajadores y las embajadas del país. Lo que venía en mi valija pasó por los rayos X del aeropuerto, pasó por la revisión, pasó por todo lo que tenía que revisarse, y lo que traía ropa sucia y algunas cosas que compré para mi familia allá en Panamá. Por eso es que también hubo que explicar absolutamente todo, hasta el color del calzoncillo que andaba. Don Roy. Sí. Yo creo que
Si el caso del cementazo no se hubiese llevado a ese punto, la deuda con el Banco de Costa Rica se estuviese pagando sin ningún problema. Fue también un alboroto que llevó a la parte bancaria y que toca la parte financiera del país. Muchas personas se asustaron, fueron a ventanillas del banco a retirar ahorros, pero no había ningún indicio de que la deuda no se pudiese pagar. O sea, le hubiera hecho frente perfectamente y hoy por hoy no hubiese sucedido nada. Vea, ese tema es propio de la investigación que en 4 días, como flash, Emilia Navas logró resolver según ella y tiene preso a Juan Carlos Bolaños y tuvo preso a 5 directivos del Banco de Costa Rica del más alto nivel que hoy están en libertad. Por el bien del país deben salir condenados, por el bien del país, pero si son inocentes, yo no sé la magnitud de indemnización que el país va a tener que pagar por actuaciones populistas. No puedo decir si son inocentes o culpables, pero lo que sí me queda claro, después de ser un imputado en ese expediente y que ya soy absuelto, es que la obligación de este señor Bolaños se encontraba al día, al momento que estaba detenido. Entonces, no puedo explicar los demás entretelones del asunto, pero sí queda completamente claro. Lo más simpático es que esta comisión y la Fiscalía no se meten con los créditos más grandes, como es el crédito Jamber y como es el crédito Hidrotárcoles, que se dan con garantías totalmente dudosas, y no se hizo el escándalo que se hizo con el cementazo, no se hizo el escándalo que se hizo con este proceso, solo que las personas que estaban a cargo de los bancos en ese momento no pertenecían o no estaban vinculados al partido de gobierno. Hay una gran diferencia que el costarricense no ve. Hay que preguntarse quién era el gerente del banco cuando le prestan a Samuel Yankelewis lo que le prestan. Esos son temas que Costa Rica necesita saber, pero ya Costa Rica se le olvidó que era Jamber y solo habla del cementazo, y Jamber quintuplica lo prestado al empresario Juan Carlos Bolaños. Hidrotárcoles peor todavía, y eso lo va a tener que asumir el ICE, lo va a tener que asumir los costarricenses. Eso es un tema que ya pasó al olvido. No, el morbo quedó entre si yo era amigo o no era amigo de Juan Carlos Bolaños. Cuando yo dije que no éramos amigos, que éramos personas que nos conocíamos y que si yo lo veía en la calle lo saludaba en cualquier momento. Y de todas formas, como repito, y quedó claro en una sentencia, para que nadie me venga a decir que es que estoy diciendo mentiras, no se acreditó ningún vínculo mío con el empresario de que lo ayudara, le metiera el hombro, interviniera en su favor dentro de los procesos en que él estaba inmerso. Menciona a don Wilmer Ramos y a don Melvin Jiménez. ¿Cree que ellos tienen algo que ver en toda esa situación? Bueno, yo lo que menciono y lo que repito es que el encargado de cambiar el reglamento es el ministro del ramo. En este caso, Economía, Industria y Comercio, MEIC, lo cambia. ¿Y para qué? Para permitir la importación del cemento. Se hace el cambio y se publica en la Gaceta en un tiempo récord. Eso se hace cuando usted va a cambiar un reglamento y va a publicar, se hace en colusión con el Ministerio de la Presidencia, en acuerdo con el Ministerio de la Presidencia, y por supuesto que quien sanciona es el Presidente de la República. Eso se cuece, ese caldo se cocina en el Ministerio de la Presidencia, y ellos dos ni siquiera salen nombrados. ¿Pero había alguna justificación para cambiar el reglamento? Yo no sé, es que yo no sé nada de eso, no sé ser costarricenses, yo no sé ni hacer mezcla, sé coger el café, pero es más, ni cuenta en el Banco de Costa Rica tengo, ese es el otro tema. Yo no conocía el mundo de la economía y si era necesario no cambiar el reglamento. Lo cierto es que yo ni siquiera trabajaba en el gobierno de Guillermo Solís cuando estas personas cambian el reglamento de importación de cemento. Y aquí estoy señalado popularmente como el responsable de esto. Usted dice que hay magistrados que lo destituyeron a usted, sus compañeros magistrados, por el viaje a Panamá. ¿Hay tanta probidad dentro de la colegiatura de magistrados? No existe probidad a ese nivel, y lo peor, costarricenses, es que no solo yo fui acusado, fue acusado el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, fue acusado Doris Arias, fue acusado Jesús Ramírez, fue acusada María Elena Gómez. Y lo simpático y lo que quiero que ustedes sepan es que mi caso se conoció por separado.
cuando la sentencia la firmamos los 5, en la que se absuelve a Otto Guevara y a Víctor Morales Zapata, se firma y la redacta Carlos Chinchilla Sandí, que ese es el presidente de la Corte, ni siquiera yo no soy redactor de esa sentencia. Carlos Chinchilla convoca una sesión de corte plena e inician el proceso contra mí por separado y resuelven antes de que termine esta legislatura, la legislatura que ya se terminó, los diputados irresponsables que ya se fueron. En cambio, el caso contra los 4 magistrados que también firmaron esa sentencia, que es lo mismo que me imputan a mí, no se ha resuelto. Y don Aquiles, usted como abogado sabe que ahora que yo fui absuelto, estos 4 imputados van a alegar cosa juzgada porque yo ya salí absuelto del proceso del cemento. Entonces fue un tiro, prueba y error, fue un contubernio político. Y lo peor, estos 4 magistrados votaron a favor de mi despido siendo imputados en el mismo proceso. Entonces, por Dios, ¿dónde está el principio de legalidad? Si son acusados por lo mismo, no podían participar y debían haber nombrado magistrados suplentes para participar en esa votación. Es que son violaciones al debido proceso que ni un estudiante de primer año de Derecho podría cometer y se cometen en el más alto tribunal, que es la Corte Plena del Poder Judicial de Costa Rica. Y por eso lo estoy reclamando y le pongo nombres y apellidos aquí, hoy y mañana. Y lo más grave de todo, y lo que yo he acusado públicamente, es que el magistrado presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, tiene o tenía amistad con el exdiputado Otto Guevara Gut, y cuando yo le digo eso es que se asusta y entra en pánico y es que termino suspendido yo, cuando yo conozco a Otto Guevara Gut porque Carlos Chinchilla me lo presentó. Entonces, ¿de qué estamos hablando, costarricenses? ¿Hay o no un complot para buscar un chivo expiatorio? Por supuesto. A mí se me pueden meter a mi casa, me han revisado por todo lado, me han acusado porque camino con las patas vueltas y no hay caso. Y lo siento mucho, doña Emilia Navas está litigando con una persona que también conoce y no es por forma, es porque no hay hecho delictivo que perseguir. Lo que hubo aquí fue un sicariato civil, sicarios de la pluma, sicarios de la política que por supuesto quisieron ver truncada mi ascenso político para dilapidar cualquier tipo de aspiración presidencial que yo hubiera tenido. Okay. Vamos a ir a una nueva pausa con nuestros colaboradores y ya regresamos hoy conversando con el licenciado Celso Gamboa Sánchez. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Televisión, un canal de Copesantos RL y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con el don Celso Gamboa Sánchez. Don Celso, de acuerdo a lo que usted dice, en la Corte Suprema de Justicia hay magistrados que tampoco deberían estar ahí ocupando el puesto. Si se hubieran condenas o sentencias por relaciones extramaritales, una gran cantidad de magistrados no deberían estar en el puesto y una gran cantidad de personas en el sector público no deberían estar en el puesto. Eso no es delito, costarricenses. Todos tenemos el privilegio de poder equivocarnos en nuestra vida personal y es una situación, es un error que lamento mucho haber cometido, pero no afecta mi probidad como funcionario público mientras lo fui, nunca la afectó. Fui el ministro de Seguridad que rompió récords históricos en el decomiso de droga, el narcotráfico, de dineros, y vea usted que el testigo principal que llevó Otón Solís Fallas a la Asamblea Legislativa fue este señor David Peiti, que resulta que en el juicio en la Corte se retractó de todo lo que dijo y después aparece Emilia Navas diciendo que está siendo investigado por narcotraficante y lavador de dinero. Y nadie dice nada porque este amigo de Otón Solís, investigado por narcotraficante y lavador de dinero, tiene ahora a su amigo Otón en el Banco Centroamericano de Integración Económica como presidente en el BESI, y ahí lo pusieron. Entonces yo le pregunté a Otón Solís el día precisamente de mi comparecencia ante la Asamblea que cuáles son sus relaciones de amistad con este tipo que es señalado no por un préstamo bancario,
por narcotráfico y lavado de dinero, y no lo digo yo, lo dijo Emilia Navas y se lo digo al país. David Peite llegó a mentir y tiene una causa abierta, no solo por narcotráfico y lavado de dinero, sino por llegar a mentir en la Comisión Legislativa a decir que se le había pedido un préstamo de dinero. Entonces, si todo eso se aclaró, pero este diario digital que estaba empecinado en votarme, este diario que dirige Pilar Cine, no sé cuál es, cerroy.com, nunca publicó ese tipo de noticias. Uno no puede combatir con eso, y uno no puede combatir contra lo poderoso que es la prensa, contra lo poderoso que son las redes sociales y los intereses que se tejen para cubrir la responsabilidad de las verdaderas personas involucradas en eso. Don Roy. Perdón, en su paso en el Ministerio de Seguridad Pública, ¿sintió usted algún tipo de persecución o algún tipo de amenaza? O sea, ¿venía desde ya tiempo atrás? Yo me venía proyectando fuertemente desde mi incorporación al gobierno Chinchilla Miranda, como director de la DIS, como viceministro de la Presidencia, como ministro de Seguridad, como ministro de la Presidencia, y yo no veía amenazas de ese nivel. Yo tuve amenazas a mi integridad física, yo he sido incluso objeto de atentados físicos, me han disparado grupos narcotraficantes, pero nunca había sido golpeado tan vilmente como fui golpeado por la clase política costarricense y específicamente por este grupúsculo de personas que tienen el país como está el día de hoy. Dígame usted si están bien o están mal. El país que tiene los índices de seguridad más desastrosos de la historia después de la fundación de la Segunda República. Estamos en los peores niveles de inseguridad en los que nunca habíamos estado. Cuando nosotros teníamos seguridad pública, teníamos los niveles más bajos de Centroamérica y la mayor cantidad de incautación de cocaína, incluso más que México. Y paradójicamente, Otón Solís llama a un investigado por narcotráfico para que mienta ante el Congreso y la opinión pública cambie radicalmente, como lo dijo don Aquiles al inicio. Ya no querían estar sentados a la par mía y ahora les daba miedo conversar conmigo, como si yo formara parte de una red mafiosa. Don David Peite dijo que usted tenía interés político. ¿Es cierto eso? Mire, mi interés político termina cuando me hago magistrado. El puesto de magistrado, para todas y todos, es un puesto que es de orden político. ¿Por qué? Porque lo eligen los políticos. Los diputados de la Asamblea Legislativa son los que lo eligen. Si eventualmente yo hubiera pensado o hubiera tenido una aspiración para llegar a la presidencia de la República, probablemente hubiera renunciado, pero ni siquiera la había externado. Ni un tema que se hubiera considerado todavía. Estaba muy tranquilo como magistrado de la sala de casación penal y es ahí donde aparece esa circunstancia. ¿Pero por qué lo dice David Peite? No, eso lo desconozco, porque precisamente en una hábil maniobra política, aquí el asunto es cortar la cabeza a todo lo que pueda representar una amenaza en el futuro. Nadie la vio venir y yo lo advertí desde el principio. Otón Solís montó una trama de un nivel pavoroso, siendo él, costarricenses, escuchen bien, siendo él accionista, su esposa accionista de la empresa Holcim, competencia de la empresa Sinosem que pertenece a Juan Carlos Bolaños, y él se mete a la Comisión del Cemento a defender los intereses de su empresa. Y nadie le dijo nada. ¿Por qué? Porque Otón Solís pareciera, perdón la palabra, que orina agua bendita en este país, pero él debió haberse inhibido por completo de participar en esa bendita Comisión del Cemento, porque es accionista y recibe ganancias de lo que produzca y lo que recibe la empresa Holcim. Así se lo digo de frente y en la cara y con pruebas. ¿Sintieron sus compañeros magistrados que usted iba subiendo muy rápidamente impuestos? Porque por lo que vemos de todo su recorrido, fiscal, adjunto, viceministro de Seguridad, ministro de Seguridad, estuvo en la DIS, llega con una buena cantidad de votos electo como magistrado. ¿Sentían los demás compañeros suyos que usted iba a desplazar a alguno que tuviera algún interés político en llegar a ser presidente de la Corte o algo así por el estilo? Mire, al revés, si yo estuve en el grupo que logró elegir a Carlos Chinchilla como presidente de la Corte, si cuando esto estalla, Carlos Chinchilla, que se decía mi mejor amigo, dice de buenas a primeras que ni siquiera tenemos vínculos de amistad,
Me niega por completo, es lo que me hace sospechar más y sobre todo remacharle más costarricenses que él, que firma la sentencia, que es el redactor del proyecto, tiene amistad con el exdiputado Otto Guevara Gut. Y eso no sale. ¿Dónde están los medios de comunicación haciendo el escándalo y pidiendo la cabeza de Carlos Chinchilla? ¿Se merece ser presidente de la Corte? No se merece ser presidente de la Corte. Ese hombre debería estar en su casa. Así es, debería tener dignidad y estar en casa, ya, irse de la Corte porque perdió toda la legitimidad. Solo él o algunos otros magistrados más. Otros magistrados más que estaban, que confabularon, que complotaron para que esto se diera de la forma tan perversa en la que se hizo. ¿Algún magistrado se salva? Hay magistrados muy honorables, y magistradas muy honorables, pero esta votación fue completamente torcida, tergiversada y pervertida para salvar el pellejo de los magistrados que no se querían ir, que no conocen lo que es el mundo de afuera y quieren mantenerse aferrados a sus puestos. Ojalá que los diputados del Congreso de la República usen la cabeza y ya no vuelvan a reelegir magistrados. Y eso es lo que debería pasar para que la Corte se pueda reinventar y reelijan nuevas personas. Muy bien. Una pregunta relacionada al tema anterior es el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Lo deja Celso Gamboa por alguna amenaza a su integridad física, a su familia? ¿O había más un propósito de índole profesional? Bueno, le voy a contar algo muy claro a los costarricenses. El puesto de ministro de Seguridad Pública es el puesto peor pagado del ministerio. Se gana 1.850.000 colones por mes por ser ministro de Seguridad. Con todo respeto, es una cantidad nada despreciable, sin embargo, habían oportunidades de mejor salario, de menos carga laboral, porque ser ministro es 24/7, 365, y definitivamente ya después de 7 años de estar al frente de la cartera, yo decido dar un paso de costado para poder repotenciarme económicamente, porque los salarios de los ministros no suben. El salario del ministro actual es ese que acabo de decir, ganan 1.800.000 pesos, y eso se lo gana cualquier abogado en cualquier banco, o cualquier abogado o un fiscal normal, común y corriente, el fiscal de aquí de Tablazús, eso es lo que se gana por mes. Entonces, no hay comparación en el nivel de exigencia con el nivel de retribución económica. Yo sentía que ya 7 años entregados a la vida pública eran suficientes y que tenía que dedicarle tiempo a mi familia. Don Celso, cuando se da la votación para que usted sea electo magistrado, don Otón Solís votó en contra suya. ¿Él traía ya algún problema contra usted desde antes? Mire, el tema con Otón Solís es que él tiene un buen olfato político, yo no se lo voy a negar. Él precisamente es una persona calculadora, perversa y maquiavélica, en el sentido de que puede oler enemigos futuros políticos a una gran distancia y simplemente se decantó por no apoyarme. Yo creo que él y yo lo habíamos conversado sobre el tema, pero nunca supe de lo que podía llegar a ser capaz de inventar la trama que inventó, amparado la irresponsabilidad e inmunidad que le daba ser diputado de la Asamblea Legislativa. Porque si no hubiera estado dentro de la Asamblea Legislativa, todas las mentiras que dijo y lo que puso a decir a la gente lo hubieran tenido en prisión. ¿No lo puede acusar ya? No se puede. Usted sabe que ellos lo que dicen dentro del plenario, ahí queda. Y lo hacen ante la irresponsabilidad parlamentaria, que eso es un principio constitucional que está garantizado. No pueden ser acusados por lo que digan dentro del plenario. En eso se excusó el cobarde de Otón Solís para señalarme como me señaló y bien, para dilapidar mi reputación. Vamos a ir a la última pausa con nuestros colaboradores y ya regresamos hoy conversando con el magistrado don Celso Gamboa Sánchez, diciéndonos su verdad acerca de lo que él sabe y conoce sobre el famoso caso del cementazo. Regresamos en un instante. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 2 en televisión, un canal de Copa Santos RL. Hoy conversando con el magistrado licenciado Celso Gamboa Sánchez. Usted menciona denuncias contra don Gonzalo Ramírez, quien fuera presidente de la Asamblea Legislativa, contra don Edgardo Araya, contra doña Patricia Mora,
pero no anunció denuncia contra Otón Solís. O estoy equivocado. Mire, Otón Solís, si Emilia Navas, que hable causa por todo, y yo estoy seguro que debe tener una causa abierta por el delito de incumplimiento de deberes en la Fiscalía General de la República por haber participado en la comisión del cemento siendo accionista de Holcim, su esposa, y tenía el deber de inhibirse. Y si no es así, que la habla de oficio. Pero yo creo y entiendo que ya fue denunciado por alguien, por alguna persona, fue denunciado y está siendo investigado, porque no debió haber participado. Y personalmente yo acuso directamente a los exdiputados Gonzalo Ramírez, Patricia Mora Castellanos, penalmente. Ya los tienen acusados. Cometieron un delito. Ya están acusados. Ya están acusados. Patricia Mora Castellanos, que está en el INAMU, a Marco Vinicio Redondo y a Javier Cambronero y a Gonzalo Ramírez por el delito de abuso de autoridad por haber tergiversado y pervertido el reglamento de la Asamblea Legislativa para la votación. ¿Con acción civil? No, de momento estoy simplemente por la sanción penal que deben decir, yo no quiero plata, de costarricenses no quiero plata, no me interesa, lo que quiero es darle vuelta, porque costarricenses se ha jugado la primera parte del partido y he estado contra las cuerdas, he estado en el suelo, los amigos los cuento con los dedos de las manos y aprendí a reconocer quiénes lo eran y quiénes no, pero este partido solo se ha jugado en su primer tiempo. Todavía queda Celso Gamboa para el rato y no me voy a esconder detrás de las piedras ni entonces hay demanda contenciosa contra el Estado costarricense porque lo advertí antes de la votación y demanda penal contra los diputados irresponsables que sometieron a votación pública una votación que dio ejercicio secreto. Ya está en curso, perdón. Ya está en curso, está presentada hace un mes. Aún no se sabe si ya la fiscal le dio... Habría que ver qué participación va a tener el Ministerio Público, si está politizado o no está politizado, porque también vea usted que como en el transcurso, después de que asume Emilia Navas, se dan una gran cantidad de circunstancias muy extrañas para el país. Primero, se da el allanamiento a la casa del exdiputado Víctor Hugo Víquez por hechos acontecidos 5 o 6 años atrás. Se da la detención en vía pública y el allanamiento de la casa del entonces diputado Otto Guevara y de Víctor Morales Zapata por hechos ocurridos 3 años atrás. Se da la indagatoria de Óscar Arias Sánchez por hechos ocurridos en el año 2008. Y se da finalmente esta cacería de brujas contra todos los elementos políticos que asusaron a la población costarricense antes de la elección y la polarizó. El cementazo polarizó la población e impulsó a 2 aparecidos como Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado que no figuraban en las encuestas. Si hay que leer política y ni Fabricio ni Carlos Alvarado esperaban tener o llegar a la presidencia de la República, y no me retractaré de decir esto, y por eso precisamente tienen un popular rejuntado en este momento el presidente actual en su gabinete de fichas de otros partidos. Si todas estas acciones legales que Celso Gamboa ha tomado en contra de las personas que ya se han mencionado, si llegan a buen término, ¿cree usted que marcaría esto un antes y un después de la forma en que se tratan estos casos de parte del gobierno? Bueno, costarricenses, yo se los digo, ya Costa Rica debe aprender de la historia. Recuerden cómo Francisco Dalanese bajó a Miguel Ángel Rodríguez esposado del avión cuando era secretario general de la Organización de Estados Americanos y cómo Miguel Ángel Rodríguez terminó absuelto. Es un fenómeno que se repite. El país que no aprende del pasado vuelve a repetir los mismos errores. En mi caso, incluso yo le pedí a la fiscal que me llevara a ver si tenía algo contra mí. Aquí estoy, porque precisamente no hay absolutamente nada que imputar. Entonces, enfrentaré lo que tenga que enfrentar y, como ya les repito, se ha jugado solo el primer tiempo del partido con todos los medios de comunicación en contra, llámese CR Hoy, llámese Telenoticias, llámese Repretel, que esos son medios muy poderosos, y combatir contra eso y contra gente pagada en las redes sociales, en Facebook, para que se dediquen 24/7 a hablar mal de uno. Por supuesto que yo lo entiendo a usted, costarricense, de haber pensado alguna cosa, pero espero que le quede claro que fui absuelto totalmente del caso del préstamo de China y que nada de eso se vincula con mi destitución, sino que fue lo que ya he explicado.
Hoy se anuncia que el exfiscal Chavarría también recibe un proceso penal por supuestamente haber colaborado con usted. Mire que versa la extra como dice, como hace y como tuerce los titulares, porque la extra dice a Jorge Chavarría por cuidar a Celso, así dice, ni siquiera me dicen don Celso, ni que yo fuera amigo de Diario Extra, y eso es completamente falso. Lo están acusando del delito de incumplimiento de deberes, que es no inhibirse en una causa en la que debió hacerlo, y usted lo sabe perfectamente bien, don Aquiles, eso ni siquiera tiene pena de cárcel, y fue una desestimación que se hizo en un hecho en el cual yo en principio fue acusado y era típica. Y mi relación cercana con Jorge Chavarría empieza en el año 2015, no para cuando se da el resultado de estos hechos. Yo tuve un distanciamiento con Jorge Chavarría, pero si no había que desestimarse la causa, lo que debió haber hecho Emilia Navas primero, antes de acusar al pobre fiscal Chavarría, es mejor haber abierto la causa mía y ver si se podía desestimar o no se podía desestimar. Es más, yo le invito públicamente, doña Emilia, revise la causa que desestimó Chavarría contra mí para ver si había delito ahí o no, antes de acusar a Chavarría. O sea, no sigan metiendo los escarpines porque al final se hace mucho ruido, se hace mucha bulla y como esto no va a terminar en absolutamente nada, porque se lo garantizo costarricense, genera un gran descrédito y una gran desconfianza hacia nuestras autoridades. ¿Un calificativo para doña Emilia Navas? Populismo positivo. Para don Otón Solís. No tengo epíteto que pueda ser escuchado por los estimables televidentes de Cable Santos. Para don Gonzalo Ramírez. Irresponsable. Para doña Patricia. Oportunista. Oportunista. Edgardo Araya. Oportunista. Vinicio Redondo también. Igual. Todos lo que estaban buscando era protagonismo, hueso dentro del gobierno de Carlos Alvarado y que dicha que no le dieron a todos. El presidente de la comisión investigadora. Don Ronnie Monge. Utilizado e instrumentalizado el pobre Don Ronnie por Otón Solís y Patricia Mora. Sin darse cuenta, fue un títere por completo de Otón Solís y Patricia Mora Castellanos. Yo a Ronnie Monge lo estimo, lo aprecio, pero fue despiadado. De los 15 hechos que me acusó la Comisión del Cemento, de los 15 hechos fui absuelto y aquí estoy, aquí estoy sentado. Parecía que el cementazo, en un momento, ya hablando políticamente, estaba afectando al PAC y le dieron vuelta. Y después la tortilla cambia. Si Otón Solís, yo no digo que no sea que es un hábil mentiroso, pero lo mantengo, pero es un tipo muy hábil e inteligente. Y Ronnie Monge, perdóneme, pero no es avesado en política. Pero usted dice que Ronnie Monge es responsable de la pérdida del Partido de Liberación Nacional. No es responsable, hay una gran cantidad de factores. El candidato no cumplió las expectativas del electorado, pero el cementazo como elemento, como bazucazo político no resultó, no dio el efecto. Se decantaron por perseguir a un magistrado que no tenía nada que ver. O sea, ¿por qué no persiguieron a Wilmer Ramos hasta el final? Porque no lo entiendo. ¿Por qué no persiguieron a Carlos Alvarado cuando firmó contratos con Juan Carlos Bolaños para alquilarle edificios para oficinas de Limas cuando era ministro de Seguridad Social? ¿Por qué nadie lo explotó? Bueno, porque no hubo malicia. Fue una campaña política por parte de los partidos de oposición y específicamente de Liberación Nacional manejada, no sé por quién y no me quiero referir a eso, pero ya estando fuera de la Corte, como no tengo prohibición de opinar en política, un deficitario manejo de la campaña por parte del Partido de Liberación Nacional que termina empujando y lanzando a dos aparecidos que le aseguro a ustedes dos, don Roy, don Aquiles, que ustedes ni ustedes dos se lo imaginaban que iban a escoger entre Guatemala y Guatepeor. Para ir terminando, don Celso, objetivamente esa absolutoria en la cual lo involucran a ustedes y a otros magistrados, de don Otto Guevara y el señor don Víctor Morales, tenía fundamento o simplemente se está especulando a raíz de esa... Se está especulando a raíz de eso. Vea que a la fecha, ni Otto Guevara ni Morales Zapata han sido indagados por Emilia Navas. Todo esto se da a la sazón de una intervención que hace Otón Solís enviándole un WhatsApp a Carlos Chinchilla, y Carlos Chinchilla
suspende a Jorge Chavarría cuando Jorge Chavarría ni siquiera fue la persona que firmó la desestimación en favor de Otto Guevara ni de Víctor Morales Zapata. O sea, Carlos Chinchilla se le salió de las manos esto y puso la reputación de la Corte por los suelos. Por eso es que yo públicamente siempre le he pedido la renuncia, que no que se vaya para su casa. No tiene nada que hacer en la Corte. Cada día que permanezca en la Corte pierde credibilidad a la ciudadanía. Pero cuando usted era magistrado no lo dijo, lo dice ahora, después. Bueno, ahora que lo conozco y que me doy cuenta de la clase de persona que es, porque le repito, cuando estábamos ahí, si ese asunto era simplemente de reabrirse como se hizo, porque la gente no sabe que quien ordena reabrir el cementazo soy yo como presidente de la Corte, quien pide que se me investigue por el cementazo soy yo como magistrado y dispenso de todo trámite a la Corte de votar para que se me investigue. Yo no sabía que me iban a despedir por ser infiel a mi esposa, perdón, mi amor, ya se lo he pedido 1000 veces y no le puedo pedir, y los costarricenses no son quienes para juzgarme si he sido infiel o no. Ese es un tema. ¿Volverá don Celso Gamboa a la política? Volveré a donde tenga que volver. Yo, de momento, como les repito, estoy en el ámbito privado, estoy tomándome un respiro, vacaciones, descanso, pero estoy en asesorías. Sin embargo, en política no hay muertos. Y por supuesto que ejerceré las acciones correspondientes para recuperar los pedazos que hicieron de mi imagen. Espero repotenciarme y por supuesto espero... Entonces sí tenía usted aspiraciones políticas, políticas electorales. Incorporarme activamente en la mejora del país. Yo aspiro a un mejor país y creo que no estamos en las mejores manos y creo y pronostico un difícil panorama para el presidente Alvarado en esos 4 años, en todos los temas, en el tema económico, en el tema de seguridad, que son los temas que más preocupan al costarricense, y aspiro y apoyaré a quien represente las ideas que puedan llevar a Costa Rica a un mejor puerto. No aspiro ni de guindado ni apoyo pusilánimes. Los medios de comunicación, don Celso, ya para terminar, ¿han actuado bien o mal contra usted? Vea usted las salvajadas que publica CR Hoy, que es el medio que pareciera ser que está empecinado en destruirme por completo. No encuentra forma de cómo no atacarme todos los días, de cómo no publicar noticias negativas sin ningún tipo de sustento. Vea que incluso se apoderan de documentos privados y los publican. O sea, el nivel al que ha llegado CR Hoy, por ejemplo, al proyectar un video en donde supuestamente dicen que yo estoy en estado de ebriedad en una causa en la que salí completamente absuelto, ni siquiera lo han quitado, ahí está, ahí sigue, y sigue la gente burlándose y riéndose cuando yo resulto absuelto y tengo una sentencia que me absuelve de eso, por Dios. Un periodismo que no investiga, un periodismo que no se cuestiona y que simplemente va en busca de proteger sus intereses. Busquen ustedes, señores costarricenses, quiénes son los dueños de CR Hoy, quiénes son los que integran la junta directiva del Banco OST y quiénes son los que integran el grupo directivo Holcim. Ahí encontrarán muchas respuestas. La verdad, entonces, del cementazo es la que usted nos ha contado hoy. Esa es la verdad. Mire, repito, no tengo nada que ver, ya fui juzgado por eso. Y la sentencia es inocente. La repito para que por favor se la grabe, inocente. Por mis manos no pasó un peso, no fui socio, no fui avalista, fiador, ni siquiera tengo cuenta en el Banco de Costa Rica. Es más, ni conozco a los directivos del Banco de Costa Rica. Mi pecado capital fue conocer a Juan Carlos Bolaños y decir, y no ser tan cobarde como una gran cantidad de políticos costarricenses que dijeron que no lo conocían. ¿Hubo montaje político entonces? Por supuesto. Mira, aquí estoy ahora como el gran sacrificado y la gente que participó en eso está con premio. Otón Solís en el BCIE muy convenientemente dice que no va a volver nada más y Wilmer Ramos de diputado. Pregúntese usted, don Aquiles, pregúntese usted, costarricense, cuestiónese. Si no hubieran modificado el reglamento, nada de esto hubiera pasado. Muchas gracias, don Celso, por venir. Lástima que no pudimos tener el programa en vivo como era nuestra idea, pero el objetivo lo estamos logrando y vamos a darle divulgación a este programa en los próximos días de la mejor manera posible, porque usted se lo merece. Yo creo que, como dijo el doctor hace un rato, usted es víctima de también lo que usted nos acaba de decir,
de todo un montaje que efectivamente usted no se merece, por lo que usted ha hecho por el país. Muchas gracias, de verdad, y seguiré aportando al país desde el sector privado en que me encuentro ahora, pero si hay oportunidad de regresar al sector público, lo valoraré muy bien, porque esto desestimula a la gente a meterse al sector público. ¿Va a estar litigando? De momento estoy litigando, estudiando consultorías y asesorías, pero estoy con un breve respiro ahí, descansando, tengo un bebé, entonces estoy disfrutando una etapa de mi vida muy importante. Muy bien. Bien, nos escuchamos y nos vemos yo de noche en una edición más de su programa Hablemos. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas noches.